Saludos cordiales, queridos amigos. Seguimos con la serie de estudios sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. La exposición prescinde de la teología y de la teodicea y se desarrolla fuera de la confesión religiosa. El título de esta sexta lección es Los profetas disidentes. El texto eje sobre el cual gira este estudio está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 20. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Vamos a centrar nuestra atención en una categoría secundaria del profetismo, la que, sin embargo, es la más importante en el escenario político religioso, los profetas disidentes. Muy bien, ¿quiénes son estos profetas? Son sacerdotes que se capacitaron en la escuela político-religiosa de la élite sacerdotal, donde se formaban los principales líderes del reino, jueces y políticos, escribas y profetas, militares y consejeros, etc. Todos obedecían las directrices del sumo sacerdote y velaban por los intereses del grupo de poder, ejerciendo sus funciones en favor del clero siempre. Cuando uno de estos sacerdotes, por algún desacuerdo en la lucha interna, por el poder político o económico exclusivamente, porque nunca fue causado por diferencia religiosa o teológica, entonces el sacerdote disidente debe dejar el barco oficial voluntariamente o es abortado por los poderosos del clan. Ante tamaño despecho, después de haber servido a los intereses sacerdotales, el sacerdote disconforme deja su puesto y de la noche a la mañana se convierte en un profeta disidente, un profeta contestatario que se opone al orden oficial establecido. Este ex sacerdote y ahora profeta opositor sabía la forma en que administraban la nación, pero había permanecido en silencio ante los abusos cometidos, siendo cómplice silente de sus colegas, con la esperanza quizá de lograr la meta de su vida, una cuota de poder dentro del cuerpo del liderazgo nacional. Pero al producirse la fricción que le obliga a desertar y estando fuera, empieza a ventilar los trapos sucios ante los ojos del pueblo, como cualquier político de nuestro tiempo. Y de repente se convierte en un profeta defensor de la justicia y la honestidad e interesado por el bienestar del pueblo, al que hacía poco nada le importaba. Es un verdadero acto milagroso de conversión política. De modo que el ex sacerdote y ahora profeta disidente se constituía en un peligro para la élite sacerdotal. Era la piedra en el zapato, o mejor, la arena entre los dedos, porque usaban sandalias. Y para eliminar el riesgo de quedar expuestos ante el pueblo como hipócritas, corruptos e idólatras, entonces crean esta norma dictatorial del tipo mordaza. El profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, el tal profeta morirá. El nombre del dios madianita Yahvé se emplea como instrumento de presión, sumisión, persecución y ejecución. El nombre del dios Yahvé fue un instrumento útil en los labios de los religiosos durante el periodo de la Biblia hebrea, porque fueron ellos los creadores de la epopeya del Éxodo, los compiladores de las leyes, los diseñadores del tabernáculo y los fabricantes de todos los símbolos religiosos existentes en el templo. Además, y sin ningún temor, metían a los dioses más rentables en el templo de Salomón, dando la impresión que Yahvé es otro dios imaginario, como los otros dioses del panteón judío. Los profetas disidentes conocen todas estas mañas y no pueden engañarse mutuamente, aunque han sabido esconder hasta cierto punto todo el combustible que movía el aparato religioso. Uno de los tantos ejemplos es Miqueas,
un profeta contestatario del siglo octavo antes de Cristo, que denunció a sus ex colegas, los sacerdotes empotrados en el poder. Miqueas 3 del 9 al 11 dice: escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No nos alcanzará ningún mal. La confianza del equipo sacerdotal era absoluta, porque ellos mismos elaboraban las leyes en nombre de Yahvé, con el fin de beneficiarse con la leche y miel que fluía por el templo. Ellos nombraban a los jueces y profetas para explotar al pueblo y llenarse de riquezas. Así, los sacerdotes operaban impune y tranquilamente la industria religiosa sin ninguna fiscalización, desde la casa de oración, como si Yahvé realmente nunca hubiera existido. Precisamente por eso se burlaban diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Dicho de otro modo: tranquilo muchachos, que tenemos la bendición y la protección de Yahvé, Él está con nosotros. De modo que sigamos explotando al pueblo, que aquí no pasa nada. 2 siglos después de Miqueas, Ezequiel, otro profeta crítico del régimen, en el siglo VI antes de Cristo, denunció a sus ex colegas en los términos siguientes. Ezequiel 13 del 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. En resumen, Ezequiel confirma que el profetismo es una charlatanería divinizada, y con cierta ironía y realismo aconseja que en vez de dedicarse a la mentira institucionalizada, deberían empeñarse a construir un muro que proteja a los habitantes de la ciudad, porque es mejor confiar en un muro de protección que en las promesas ilusorias de los profetas. El profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, el tal profeta morirá. El profeta disidente hablaba libremente, pero sabía que sus acusaciones le acarrearían la muerte. Así sucedió con el profeta Isaías, y según la tradición, sus mensajes irritaron a la élite sacerdotal, por lo que fue torturado salvajemente y ejecutado por sus propios colegas sacerdotes con una sierra de madera. Al Dios Yahvé, la vida de su profeta le importó un pepino, y a los sacerdotes criminales, como siempre, quedaron impunes gracias a Yahvé. Isaías no fue el único profeta asesinado por los sacerdotes, y la lista no se registró en la Biblia hebrea porque fueron los sacerdotes los redactores de la Escritura Sagrada, y ellos no pueden aparecer como los malos de la película, puesto que son los santos elegidos y ungidos por el Dios temanita Yahvé. Sin embargo, estaba escrita en la memoria colectiva del pueblo escogido, y el profeta del siglo I le sacó en cara a los sacerdotes acostumbrados a matar a los profetas disidentes. Estas fueron las palabras del profeta Galileo, Jesús de Nazaret. Lucas 11, 49 al 51.
Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. A través de Jesús nos enteramos que el profeta Zacarías también integra la larga lista de profetas disidentes, asesinados por los sacerdotes de Jerusalén. Ahora, vea en qué lugar le mataron: delante del templo. Quizá para que Yahvé no lo vea, ya que la deidad mora entre los querubines sobre el arca de la alianza. Sobre este punto, abro un brevísimo paréntesis para compartir la tragedia del ejército santo en una batalla contra los filisteos, donde cayeron 4,000 soldados israelitas. Primera de Samuel 4:3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Note que al dios madianita Yahvé se le trata como cualquier otro colega pagano, como un ídolo que necesita ser cargado y llevado al lugar en que su presencia era deseada. Los ancianos decían que la caída parcial ante los filisteos se debía a la ausencia de Yahvé, y que si llevaban al campo de batalla a Yahvé cargado en su morada, ganarían la batalla por goleada. Usted puede leer el resultado obtenido con la presencia de Yahvé en su arca sagrada en el campamento militar de Israel. Le animo a que lea y usted comprobará que el remedio fue peor que la enfermedad, porque murieron 30,000 soldados israelitas estando Yahvé en el campamento. Y notará que sin la presencia milagrosa de Yahvé habían muerto apenas 4,000 hombres. En la batalla, además, se produjo algo interesante. El arca de la alianza fue secuestrada, un caso insólito en que un dios con su nicho es robado por los filisteos. Por tanto, si Yahvé no puede cuidarse a sí mismo y proteger su morada, es difícil pensar que protegería a su pueblo. La historia de la nación que se considera elegida así lo demuestra. Cierro paréntesis. Otra víctima en manos de los criminales sacerdotes de Yahvé fue el profeta Nazareno, que lamentó el fanatismo religioso del reino de sacerdotes, una organización que no aceptaba críticas ni acusaciones provenientes de los profetas disidentes. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que le son enviados. Muy bien, termino con la observación del escritor británico George Orwell. El objetivo del poder es el poder. Reitero, el objetivo del poder es el poder. Muy bien, agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.